Bienvenidos a un nuevo capítulo de Perfeccionistas, un podcast de Diario Financiero junto a Casa Barros. Soy Sofía Prois, periodista de Diario Financiero, y me encuentro junto al doctor Alexis Caleridis, profesor titular de la Universidad Católica, actual director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y vicepresidente de la Academia de Ciencias. Bienvenido, Alexis. Hola, ¿qué tal? Sofía, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Felicitaciones por el programa y saludar a las personas que nos escuchan. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Estamos muy felices de tenerte aquí. A grandes rasgos, doctor, su trayectoria ha estado centrada en el estudio de los mecanismos del sistema inmunológico contra los patógenos virales, y su trabajo pionero en este campo lo ha llevado a desarrollar grandes hallazgos, como por ejemplo la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, y a contribuir también en la creación de las vacunas contra el COVID-19, entre algunos otros que vamos viendo ahora en la conversación. Pero antes de empezar en su etapa laboral, nos gustaría conocerlo usted, cómo empezó este gusto por la ciencia. Bueno, en el colegio fue muy importante, por supuesto, el rol que jugaron profesores y profesoras muy inspiradores en el área de la ciencia, pero también tenía, profesores y profesoras de música, arte, que eran muy, muy geniales. Pero finalmente yo iría hacia los últimos años de la enseñanza media. Empecé a descubrir tema vocacional, que me gustaba mucho la biología, la química, también la matemática y la física, esas 4 ramas de la ciencia. Y tuve la oportunidad de hacer algunas experiencias en los veranos. Por ejemplo, estuve creo que fue en tercero medio, en la Universidad del Norte, haciendo una estadía durante enero de ese año, tuvo que ser el 86-87. Y luego el año siguiente, en cuarto medio, terminando cuarto medio, que había dado ese tiempo la prueba de aptitud académica, en Valdivia, en la Universidad Austral, y en Chiloé, con un grupo de estudiantes en ese momento de biología marina de la universidad. Y en esa experiencia fui descubriendo que mi vocación iba a entender, trabajar en entender la naturaleza, básicamente. Y finalmente decidí estudiar bioquímica, que es una carrera muy amplia porque en el fondo aborda desde el punto de vista molecular, químico y biológico el funcionamiento de seres vivos, y también uno puede responder muchas preguntas desde la bioquímica. Ahí le quería preguntar cómo fue este camino y qué fue ese como momento revelador de a las vacunas, es lo que me quiero enfocar. Bueno, en esta escuela de medicina, en el Albert Einstein, en el Bronx, en Nueva York, hubo un curso que me impresionó mucho, que se llamaba, en inglés es Microbial Pathogenesis, patogenicidad microbiana. Un profesor, el que hacía ese curso era un profesor cubano de origen, excelente profesor, y me encantó ese curso. O sea, fue la primera vez que vi cómo, en profundidad, cómo la inmunidad interactuaba con microbios, virus, por ejemplo, y bacterias. Me gustó tanto ese curso que le propuse al profesor si yo podía actuar como instructor al año siguiente cuando se dictara el curso, cosa que aceptó, y fui instructor un par de años. Y ahí aprendí mucho más, porque siendo instructor tenía que en el fondo apoyar al profesor a enseñarle a los estudiantes que estaban tomando el curso. Pero sin embargo, mi investigación en ese momento no tenía directamente que ver con microbios. Estaba estudiando elementos muy moleculares de la respuesta inmunológica. Entonces, bueno, seguí mi estudio, pero quedé muy marcado por esa experiencia, ese curso y esa experiencia de haber sido instructor. Y cuando volví a Chile, que fue el año 2003-2004, hubo ese año un brote muy fuerte del virus sincicial. Y fue bastante impresionante, porque si bien el virus sincicial está en todo el planeta, países con sistemas de salud un poquito más, digamos, que están en desarrollo, son más afectados. Entonces, ese año me impresionó y me di cuenta que este virus podía ser
realmente muy grave. Me hice la pregunta, en realidad fueron 3 preguntas. ¿Cómo este virus causa la enfermedad? ¿Cómo interactúa con el sistema inmune de las personas para causar la enfermedad? La segunda pregunta es ¿cómo podemos desarrollar una vacuna contra este virus? Y la tercera pregunta fue a raíz de algunos casos de personas, de niños y niñas pequeñas que a raíz del sincicial desarrollaron secuelas cognitivas. Cómo este virus, este agente viral respiratorio, puede causar estos problemas en el sistema nervioso, ¿verdad? Que son más bien cognitivos. Así que nosotros eso lo reportamos 10 años antes de que se identificara el COVID prolongado, que ya está establecido como un fenómeno. Entonces podemos hablar hoy día de COVID prolongado, VRS prolongado, probablemente influenza prolongado. Virus respiratorios pueden tener efectos en el aprendizaje en el sistema nervioso, y eso fue otro de los puntos que estudiamos en estos años. ¿Qué lo motivó a volver? Porque muchas personas se van y finalmente no vuelven a Chile. Súper buena pregunta, Sofía, porque en realidad Nueva York es una ciudad increíble y yo creo que es mi ciudad favorita. En el fondo fue un momento también de mi vida en que empecé a formar familia. Yo creo que eso fue un factor clave. Segundo, estuve siempre mientras estudiaba y trabajaba en el extranjero conectado con la comunidad científica chilena. Y quería seguir siendo parte de ese grupo. Y finalmente, un factor yo creo que bien importante fue que nuestras universidades son espacios donde hay mucha interdisciplina. Yo estaba en un momento en el Albert Einstein, que es una escuela de medicina, donde el foco solamente es los estudios científicos en torno a la biomedicina y la salud. Y luego en Rockefeller, un poco más variado, pero también todo en torno a las ciencias más bien biológicas. En cambio, una universidad como la Universidad Católica o la Universidad de Chile y otras universidades de nuestro país tienen facultades en otras temáticas que para mí son muy interesantes. Entonces, esa multidisciplina, yo creo que fue un factor también que quise recuperar. Bueno, como hablamos al principio, uno de los hallazgos fue la vacuna del virus sincicial, pero ahora quiero pasar un poco a lo del COVID-19, a ver si nos puede contar cómo fue ese proceso, porque era algo también totalmente desconocido, y qué significó para usted tanto en el ámbito profesional como personal. Bueno, respecto al sincicial, seguimos trabajando en esa vacuna. En el caso del COVID, claro, 2019, ¿verdad? Final de 2019, comienzo del 2020, aparece este nuevo microbio que no existía, que es el coronavirus, ¿verdad? Con una rapidez impresionante, porque justamente la población humana no tenía inmunidad previa contra este virus. Y como resultado, el virus en pocas semanas está desde Asia, Europa, América, y vemos la catástrofe que causa, o sea, en todos sentidos. Por supuesto la salud, por supuesto las secuelas de salud, pero además fue impactante en temas de educación, economía, salud mental, etc. Entonces, lo que ocurrió ahí, Sofía, y fue justamente el resultado de todos los años previamente trabajando en inmunología y en particular en el sincicial, es que ya éramos una red, éramos parte de una red de centros de excelencia mundiales, y decidimos antes de elegir con quién íbamos a colaborar, decidimos técnicamente el tipo de vacuna que queríamos ser parte del desarrollo. Interactuamos con 5 instituciones distintas en distintos países, en Europa, en Francia, en Asia con 2 o 3 instituciones, en China y en India, y en Estados Unidos. Y finalmente optamos por un colaborador que fue en un momento de crisis, con el cual pudimos primero avanzar muy rápido. Segundo, era un colaborador que tenía una historia potente en desarrollo de vacunas para pandemia. Bueno, con lo que nos cuentas se ve que hay muchas horas de trabajo y años
detrás de cada uno de estos descubrimientos. Y trabajo que también es súper detallista. Ahí te quería preguntar qué lugar tiene para ustedes, particularmente para ti, la perfección y la precisión a la hora de trabajar con este tipo de elementos. Bueno, perfección y precisión son dos cosas distintas. El conocimiento que comunicamos tanto a través de revistas especializadas científicas o medios de comunicación como con ustedes es conocimiento que nace de un método. Entonces eso requiere mucha precisión, requiere mucho registro, requiere mucha repetición y perfeccionamiento de lo que uno está haciendo. Día a día estamos sometidos a escrutinio por pares. Nuestro trabajo normalmente es revisado por pares a nivel global. Ahora, la perfección es otra cosa distinta. Y yo creo que la perfección, uno puede aspirar a la perfección, pero siempre yo creo que con cierta, digamos, racional o expectativas que estén como bien sobre la tierra, porque la perfección yo creo que puede no existir. Me voy a ayudar aquí porque fue elegido entre los 50 científicos que inspiran de la revista Cell Press, y esto se suma a otros reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera, como la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Premio Nacional de Innovación a Boni, el Premio Abdón Cifuentes por impacto en salud pública y también el Premio al Mérito otorgado por la Universidad Andrés Bello. Ahí quería hablar con usted. ¿Qué hay detrás de estos premios? Me imagino que mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero ¿cómo ha sido este camino? Yo creo que lo más importante de cada uno de esos reconocimientos es que es tremendamente compartido. Son reconocimientos a un grupo de personas. Pues son todos reconocimientos simplemente honorarios, ¿verdad? Es una señal que da alguna institución hacia el trabajo científico realizado por un grupo de personas. Mi mirada hacia esos reconocimientos es nuevamente de humildad. Yo creo que no es el fin el reconocimiento, pero más bien el fin es poder comprender la naturaleza, y esa mejor comprensión de la naturaleza nos permita ganar conocimiento para un mayor bienestar social. Bueno, ese camino también tiene momentos un poco más difíciles o complejos. En esta trayectoria, ¿qué momentos más desafiantes recuerda y que hayan marcado un antes y un después en su carrera? Bueno, Sofía, es una pregunta compleja, porque la carrera de un científico o de una científica tiene, yo diría, una larga lista de desafíos. Primero, el primer desafío y el más importante, diría yo, es poder hacerse la pregunta correcta. En el fondo, el saber qué es lo que uno quiere comprender o responder. Eso no es tan trivial. Porque muchas veces el entender la pregunta es casi más importante que el buscar la respuesta. El segundo, yo diría, gran desafío que enfrenta una persona que se dedica a la ciencia es el poder conseguir un espacio, ¿verdad? Un lugar dentro de la comunidad científica que lamentablemente en un país como el nuestro, donde los recursos son muy limitados, hay muchas personas muy capaces en ciencias que no tienen espacio, no tienen plaza, ¿verdad? No tienen un lugar para poder desarrollar su capacidad científica. Luego, el poder conseguir competitivamente nuevamente acceder a algo escaso, que es el financiamiento requerido para la labor científica, que en el caso de nuestra disciplina, la inmunología, el desarrollo de vacunas, la microbiología, son 100% empíricas, es decir, requieren muchos materiales, mucho equipamiento, y eso es de alto costo. Puedo seguir, son varios desafíos, pero me cuesta identificar
uno específico, porque en el fondo la verdad es que es una cadena permanente de desafío para una persona que quiere hacer una carrera científica en un país como el nuestro, y en realidad en todos los países es complicado. Y en línea con el desafío 2 y 3, que era lo del puesto y lo del financiamiento, ¿cómo ha sido su experiencia de hacer ciencia en Chile? Sobre todo considerando que es un país que tiene escaso financiamiento para estos temas y también hay pocos científicos y científicas en el país. Bueno, yo creo que la capacidad científica chilena es muy destacada por el nivel de inversión que se hace, que es muy bajo, el nivel de resultados que se obtiene es muy alto. Segundo, el trabajo en Chile hay una cercanía, y eso es una ventaja que tenemos. Yo siento que hay una cercanía entre nuestra ciencia y autoridades del mundo político. Yo creo que hay cercanía. Eso no se da en todos los países, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Yo creo que acá la ciencia puede conversar con autoridades de gobierno, autoridades del Congreso con relativa fluidez. A mí me tocó participar bastante en lo que fue la discusión, el diseño del Ministerio de Ciencia en su minuto. Antes no teníamos un Ministerio de Ciencia. Eso ocurrió no porque algunos científicos y científicas quisiéramos que hubiese un ministerio o que hubiese una mejor institucionalidad, que siempre se puede ir mejorando, a propósito, siempre se puede ir mejorando. Ocurrió porque en el fondo la ciudadanía fue dándole espacio a la ciencia y valorándola. No todos los países tienen un Ministerio de Ciencia, no todos los países tienen un Consejo Asesor Presidencial científico. Eso es también una señal clara de que Chile valora, le da importancia a la ciencia. Sin embargo, hay camino por recorrer, porque somos lamentablemente al mismo tiempo uno de los países que menos de la OCDE, que menos invertimos en ciencia. Y en tercer lugar, el trabajo que hace la ciencia en Chile está muy conectado con la ciencia internacional. Creo que el nivel de inversión tanto pública como privada en ciencia requiere mejorar. Los países que han hecho ese tipo de apuestas han crecido, su nivel de desarrollo ha aumentado. Cuando volví de Estados Unidos a Chile, era bastante poca la presencia de temas científicos en medios de comunicación, y de estos 20 años me ha tocado ver cómo ya hay espacios destinados a temas científicos en medios bien masivos de comunicación. Y las redes sociales, que son algo relativamente nuevo, son un desafío, porque en el fondo son normalmente mensajes muy cortos, en texto muy corto, en tiempo, duración, pero el desafío para la ciencia es estar presente en redes sociales, de manera que las personas puedan acceder, ya sea, por ejemplo, un link que pueda conducir a la evidencia científica que les permita tomar mejores decisiones. Siempre hay algo más que se puede como ir mejorando o se puede ir avanzando. En su caso, doctor, ¿qué es este nuevo paso que quiere dar y que quiere seguir avanzando? Bueno, aquí ya estamos tomando un poco el comentario anterior, trabajando en maneras de perfeccionar la comunicación de la evidencia científica, porque lo que suele ocurrir es que hay una brecha entre la persona que no maneja los temas científicos y la persona que sí lo maneja. Entonces, por ejemplo, en salud es muy entendible que personas tengan inquietudes respecto a la vacunación o bien a otros medicamentos o tratamientos. En la medida que uno desde la ciencia puede explicar el funcionamiento, explicar su seguridad en términos simples pero precisos, las personas van a tomar mejores decisiones. Y eso aplica también en alimentación, en comunicación,
en transporte. Hay diferentes áreas donde el conocimiento puede impactar. Entonces, mientras uno va generando conocimiento nuevo, entiende mejor cómo funciona nuestro entorno, la naturaleza, es clave ir comunicándolo. ¿Y para usted qué elementos son fundamentales para poder hacer este intercambio entre los especialistas y los no especialistas? Bueno, primero darse el tiempo, tener el interés, reconocer la importancia, esos 3 elementos. Reconocer la importancia de hablar y explicar lo que hacemos desde la ciencia. Segundo, darse el tiempo, porque toma tiempo. Toma tiempo el poder dar una buena entrevista o poder explicar bien lo que hay detrás de un conocimiento científico, el impacto que tiene. Creo que ese aspecto hay que desarrollarlo más en nuestro país. Hay países, sin necesariamente que mencionar ninguno, donde en los últimos meses hemos visto que decisiones que se han tomado han afectado a la comunidad científica, y lo más complejo para esa comunidad científica, como le decía, estamos bien conectados globalmente, así que uno puede conversar. Lo más complejo, además de no recibir el apoyo que se está recibiendo desde instituciones públicas, gobierno, es que la ciudadanía no lo apoya. Y esa falta de apoyo ciudadano yo creo que es más grave, incluso porque es una señal de que han habido muchos años o décadas de distanciamiento entre la ciencia y la comunidad científica y el resto de la sociedad. Ya para ir cerrando, doctor, ¿qué legado le gustaría dejar para la ciencia chilena y también para la del mundo? Un legado es una palabra compleja. Lo más importante en mi experiencia son las personas que he tenido la fortuna de formar, la fortuna y el honor de formar. Muy buenas personas han trabajado conmigo, han hecho sus carreras científicas desde jóvenes, y un buen número de estas personas están hoy día liderando proyectos de investigación en universidades en Chile y en otros países. Esas personas son, yo creo, que el legado más importante, es decir, que puedan ir avanzando en el desarrollo del conocimiento. Por supuesto, el poder contribuir a la salud a través del desarrollo de nuevas vacunas, como fue el caso del COVID o virus sincicial, es también importante. Porque tienen un impacto directo, como vimos en el caso de la pandemia. Fueron justamente las vacunas las que nos permitieron estar ahora, por ejemplo, nos permite estar ahora sin mascarilla en esta entrevista. Eso uno podría también pensar que es un aporte. Pero pienso que lo central es que lo que uno aprendió o desarrolló, el conocimiento que se obtuvo y fue transferido, otras personas puedan desarrollarlo aún más y a su vez esas personas formar a nuevas generaciones de científicos. Yo creo que ese es el legado, que en el fondo la ciencia en la que uno trabaja se vaya multiplicando a través de personas brillantes que toman caminos independientes como científicos y científicas, y que en mi caso tuve el honor de en algún minuto trabajar con esas personas, ser parte de su formación al interior de mi grupo de investigación. Gracias, doctor, por estar hoy día aquí con nosotros, por contarnos su historia y también todo el trabajo tan importante que están haciendo en nuestro país. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.